Buenas tardes. Empezó mi actividad del eje 3 sobre los derechos de autor. Entonces, el bien jurídico protegido en los delitos contra los derechos de autor es la relación entre el creador y su obra que expresa su personalidad y creatividad. El legislador colombiano lo ha separado de la propiedad industrial para garantizar la protección de la expresión original de las ideas y no de las ideas mismas. La doctrina señala que los derechos de autor son eminentemente privados y personales y buscan proteger la expresión de la personalidad del autor plasmada en su obra inédita y original. Entonces hacemos una diferencia entre de lo que es las patentes o las marcas a como tal ese derecho que tiene la persona de su obra. Aquí lo explicamos un poco mejor, y es cuando hablamos de derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos morales son perpetuos, inalienables e irrenunciables. Incluyen el derecho de paternidad, ser reconocido como autor, de integridad, oponerse a mutilaciones o deformaciones, de modificaciones y de retiro de la circulación. Y los derechos patrimoniales son transferibles y permiten al autor explotar económicamente su obra, reproducirla, comunicarla de forma pública, adaptarla durante su vida y hasta 80 años después de su muerte. Digamos que aquí tenemos un caso, y es lo que sucede con las universidades cuando hacen la publicación de libros, ¿sí? Como tal, los derechos morales siempre van a estar en cabeza del autor, pero el autor puede ceder los derechos patrimoniales para que su explotación, o sea, como tal, la publicación y la venta se haga a través de una universidad o entre una editorial. Entonces ellos tendrán esos derechos hasta por 80 años, y después pues ya se podrá como replicar sin tener que pagar, o sea, sin tener que infringir los derechos patrimoniales, pero el autor siempre va a quedar con el derecho de que su nombre se permanezca en el tiempo y que esas obras no sean modificadas sin su autorización. Sobre los mecanismos de protección, entonces tenemos el Código Penal en el artículo 272 sanciona las medidas, o sea, de tecnología de protección de obras y protegen a los traductores, intérpretes y productores. Ya cuando hablamos en el ámbito educativo, tenemos que el plagio del aula es la introducción de un texto u obra de otra persona en un trabajo académico sin la debida citación, haciéndolo pasar como propio, y puede ser falta disciplinaria y un delito tipificado como violación de derechos morales del autor. Entonces, aquí, ¿qué hace la diferencia? Que en el aula se pueden tomar información de otras personas, de otros trabajos, pero siempre se debe hacer la respectiva citación del mismo para darle el reconocimiento al autor. Tenemos dos sentencias relevantes, una de la Corte Constitucional, en sentencia C-1118 del 2005, amplió el concepto de propiedad intelectual, incluyendo derechos de autor y otras manifestaciones de la creatividad humana. Es entendido de que esa creatividad propia del autor, entonces ya, digamos, ahí se empiezan las canciones, las películas, no solamente se limita a los libros, sino que hace más extendible esa definición. Y el Consejo Superior, en la sentencia 3143 del 2010, el plagio académico es una forma de violar derechos morales de autor y puede constituir un delito. Las obras de estudiantes, profesores están protegidas sin importar su propósito. Entonces, ahí, digamos, hace una gran como protección, porque ya no solamente es las tesis, sino que cualquier tipo de trabajo goza de esa protección, si sea un ensayo, sea una producción, digamos, el caso de los ingenieros, un código, en los músicos, una partitura, una letra, todo eso goza de protección sin que sin que se haya destinado para su venta, ¿sí? Así no se haga un contrato, esa producción tiene una protección. Doctrinantes claves, tenemos a Lev Sin Diego, que, digamos, está basado en la originalidad, o sea que sí o sí, o digamos que para que un, un activo, un bien, una propiedad se considere protegida, debe ser original, ¿sí? Y cualquier uso de esa propiedad pues causaría el plagio y es un atentado hacia al reconocimiento del autor. Y es un grave desconocimiento
es un grave perjuicio para el mismo. Girón, en su documento del 2011, explica que el plagio es un fraude contra la creatividad y pues viola los derechos morales, tanto de paternidad, que es reconocer al autor, y la integridad. Tenemos entonces las consecuencias penales y disciplinarias. El bien jurídico afectado de la paternidad y la integridad de la obra, protegido como extensión de la propiedad intelectual. En el ámbito penal tenemos que el artículo 270 sanciona la publicación no autorizada, inscripción falsa de autoría o mutilación de la obra. La pena puede ser de prisión de 32 a 90 meses y multa de 26 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Según la gravedad, el bien jurídico afectado de la paternidad y la integridad de la obra, protegidos como extensión de la propiedad intelectual. Ya en el ámbito disciplinario, digamos, tenemos en caso particular de la Universidad del Área Andina, el reglamento estudiantil, el acuerdo 27 del 2011, tipifica el plagio como una falta grave, lo que puede acarrear sanciones como la suspensión o inclusive la cancelación de la matrícula. Entonces tenemos unas formas de evitar el plagio, que es pues, el uso adecuado de citas y referencias. Entendemos que si se puede tomar información de otros autores, siempre que se cite, digamos, eso en el contexto académico, siempre que se cite en debida forma al autor y la fuente. Paráfrasis correcta, entonces transformar el contenido propio en palabras sin alterar el sentido y aún así referenciar la fuente. Digamos, siempre se debe referenciar, no solamente por cambiar una o dos palabras ya se está como, eso es lo que decíamos de antes del doctrinante, tiene que ser original, no por cambiar algo, pero se sigue permaneciendo el sentido, igual se tiene que seguir citando. Hay herramientas ya hoy en día sobre la utilización de software antiplagio para verificar la utilidad antes de entregar un trabajo. La educación, obviamente la ética, siempre que a un trabajo se concientiza sobre la importancia de la honestidad intelectual, o sea, no es tomar trabajos de otros para hacerlos pasar como propios. Y la gestión de tiempo, evitar la copia por presión, entregando, planificando, digamos, eso se da, digamos, por fechas, digamos, por reducir los tiempos. Tenemos un esquema comparativo, entonces tenemos que hay tres esferas, digamos, la primera son los derechos morales, que ya hablábamos de que es publicar otra obra inédita sin autorización, atribuirse la autoría, compendiar, mutilar, transformar, entonces aquí decíamos las penas que tiene, y que para el caso del reglamento estudiantil se considera una falta grave que va desde la suspensión hasta la cancelación. Ya en lo que respecta a derechos patrimoniales, la reproducción, adaptación, comunicación pública sin autorización. Esto ya, digamos, lo ocurría lo que decíamos, la editorial o una empresa que utiliza la creatividad de sus empleados o de sus docentes o personas que escribieran y modifican sin una autorización. Entonces ahí están abusando de ese derecho patrimonial. Ya en el tema del reglamento estudiantil no se contempla porque en esencia lo que dice el artículo 103 del Código Estudiantil es que se sanciona cualquier tipo de plagio, sea moral o patrimonial, se sanciona de la misma forma y depende del grado, pues hasta la cancelación de la matrícula. Ya en los mecanismos de protección y derechos conexos, entonces eludir medidas tecnológicas, digamos, eso es ya lo que hablamos de piratería, imprimir, o sea, fotocopiar, digamos, documentos, libros, entonces todo eso, ya vemos una esfera que también lo protege. Plagio en entornos educativos, entonces la relación bien jurídico-delito, el plagio afecta el bien jurídico de los derechos del autor en su esfera moral, pues lesiona la paternidad de la obra como reconocimiento, como ese reconocimiento que se le da al autor de sus propias obras. Y en relación con el ámbito educativo, la Corte Suprema en sentencia 31.400/2010 aclara que incluso los trabajos de grado, monografías, ensayos están protegidos. Digamos, eso es lo que mencionamos allá antes. Trabajos, actividades, todo lo que conlleve una creatividad, una creación por parte de una persona, pues goza de esa protección en el marco del contexto educativo. Y las consecuencias acumulativas es que un mismo acto puede generar consecuencias disciplinarias, digamos, un estudiante que se utilice documentos de otros, pues tiene su implicación disciplinaria, pero si al plagiar una tesis obtiene su título y se gradúa, pues ya estamos hablando de que dependiendo del grado en que utilizó esa información, pues tiene la implicación penal, pero también pueden ser administrativas, o sea, la pérdida del título, o incluso si es esa, esa, esa profesión exige una responsabilidad penal, como sea un doctor o un contador, digamos, y firma
digamos, ahí ya estaría haciendo falsedad, entonces implicarían aún una mayor cantidad de delitos penales. Entonces, en la biografía tenemos pues, la ley de derechos de autor, eh, las sentencias, dos documentos, uno de derechos de autor y derechos conexos, uno de anotaciones sobre plagio académico y derechos de autor. Entonces, esa sería como tal toda la presentación sobre este tema.